Hola mis amados, me da mucho gusto estar con ustedes en esta noche. Hoy es un día especial, se los he dicho mil veces, cuando tenemos la palabra del Señor y su Santo Espíritu, siempre es especial, así que qué bueno que podamos reunirnos. Les recordaría, ya estamos reuniéndonos presencialmente, así que anímense a venir. Sé que algunos me han dicho que se tratan de inscribir y no pueden, sigue intentando. Estamos trabajando para ofrecer el mejor servicio para ustedes, pero me gustaría que podamos vernos acá y que aunque aún no podemos abrazarnos, que podamos por lo menos vernos y que se escuche en vivo la palabra del Señor. Mientras tanto, por favor siga conectado, que es verdaderamente importante. La Biblia habla acerca de esto que hacemos y el autor de Hebreos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque en la congregación es que nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Eso es importantísimo en la dinámica cristiana. Así que los animo a que usted siga congregándose con nosotros. ¿Por qué no oramos? Cortito y vamos a poner esto en las manos del Señor. Señor, te doy gracias por tu presencia en nuestras vidas, por Cristo, que marca un antes y un después, y por la esperanza que tenemos en el futuro, porque no estamos solos, te tenemos a ti. Por favor, bendice lo que vayamos a conversar en este tiempo, que el mensaje que hemos traído pueda llegar a tu pueblo de una manera fiel, limpia, transparente, y que a través de tu palabra, que nunca vuelve vacía, podamos crecer y madurar. Te bendecimos y te damos gracias y nos quedamos en tus manos, en tu nombre. Amén y amén. Bueno, y antes de que vayamos al tiempo de música y de predicación, nada más les recuerdo, la ofrenda siempre es una forma de adoración a Dios, así que anímese a hacerlo. Aquí está la información para que usted pueda hacer su ofrenda y que sepa que seguimos marchando de la mano del Señor. Y ahora sí nos preparamos, vamos a cantar un ratito y luego vamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Que tengan todos una muy, muy linda noche. Bendiciones. Hola familia Cristo Viene, para los que no me conocen, mi nombre es Carolina Chacón y asisto a la congregación desde que era pequeña. En este primer video me gustaría contarles que hace 2 años y medio, más o menos, soy misionera local. Sirvo en una organización acá en Costa Rica que se llama Operación Movilización, donde su principal objetivo es capacitar y movilizar a la iglesia hacia las misiones. Me gustaría que pudieran orar por el ministerio y por mi persona particularmente, porque más personas puedan unirse al equipo a tiempo completo. Gracias. Queridos hermanos, los invito a orar por las peticiones de Carolina. Padre, gracias por un día más en el que nos permites estar acá unidos como iglesia. Queremos poner las peticiones de Carolina en tus manos y de paso agradecerte por la obra misionera que estás haciendo a través de ella y por el proceso de evangelización que estás llevando a través de ella. Queremos pedirte específicamente, Padre, para que tomes el control y puedas traer más personas a esta organización, para que sumes personas que puedan ayudar a expandir el evangelio de manera correcta, donde lo que sea el centro sea Jesús y que seas tú, Señor, quien te glorifique en medio de este proceso. Queremos poner esto en tus manos, agradeciéndote por la vida de Carolina y pidiéndote para que podamos seguir en constante oración por las peticiones de ella y de cada uno de los misioneros que hemos visto en este segmento. Amén y amén. Buenas iglesia, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una bonita semana. ¿Qué les parece si nos enfocamos en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, que es nuestra salvación? ¿Qué les parece si nos enfocamos en adorar a nuestro Señor? Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy.
Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza, poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta, Señor, toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te cantaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar
las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesará de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Gracias, Señor, por darme esas incomparables promesas que no voy a encontrar en ningún lado. Tú eres quien me satisface, tú eres quien me llena y te buscaré, Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a buscarte. Síguenos guiando a través de tu espíritu y de tu palabra, Señor. Ayúdanos a escuchar y ayúdanos a escuchar la enseñanza del día de hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que todo esté muy bien en sus casas, en sus hogares. Siempre es una bendición poder contar con ustedes a través de estos medios virtuales para hacer iglesia. Y el día de hoy queremos tratar un tema, y quiero abordar un tema con ustedes que el Señor me ha puesto a estudiar días atrás y que he podido desarrollar de alguna manera. Tiene que ver un poco con los estudios que hemos venido haciendo con Esteban respecto a los libros históricos. De hecho, es parte de un libro histórico y creo que es un tema muy importante que como cristianos, como seguidores de Cristo debemos tratar. ¿Qué le parece si oramos antes de arrancar el tema del día de hoy? Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos estar haciendo iglesia. Señor, te damos gracias por este rato que permites que mis hermanos, mis hermanas y mi persona nos reunamos a través de este medio virtual, Señor. Te damos gracias sobre todo por Cristo Jesús, Padre, que es nuestro único mediador, Señor, y por el cual podemos estar hoy acá, Señor, orando, hablando contigo, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que está en nuestro idioma. Gracias por nuestra iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos instruyes. Y hoy, Padre, queremos pedirte que por favor nos ayudes, Padre, a entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Y yo, Señor, te quiero pedir que por favor me llenes de mucha sabiduría, de mucha gracia, Padre,
y que pueda transmitir el mensaje, Señor, que tú quieres que sea transmitido, Padre. Por favor, ayúdanos, inquiétanos, Señor, y por favor, llénanos de sabiduría, Padre, para hacer las cosas de la mejor manera y poder aplicar todo lo que aprendemos, Padre, de tu palabra, Señor, en nuestras vidas y glorificar y exaltar tu nombre. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Mis hermanos, el tema que quiero desarrollar el día de hoy con ustedes se llama Elías, un propósito extraordinario en un hombre ordinario. Elías, ese nombre significa mi Dios es el Señor. Vaya nombre, vaya significado tiene el nombre de Elías. Les tengo que confesar que al inicio, cuando estaba preparando esta enseñanza, creía que debía enseñar sobre los errores que había cometido Elías en el ministerio que Dios le había encargado. Sin embargo, no se trataba de eso, se trataba más bien de algo mucho más importante que eso. Se trata de lo que Dios hace en nuestras vidas, a pesar de que nosotros somos humanos imperfectos. Para iniciar, quisiera recordar un atributo de la naturaleza de Dios, y es su soberanía. Y mis hermanos, quisiera que durante toda la enseñanza y durante todo lo que vamos a hablar, por favor mantenga fresco ahí en su mente el pensamiento de la soberanía de Dios. Y básicamente la soberanía de Dios significa que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, es inmutable. Él es un rey soberano del universo. Él gobierna todo, ha gobernado todo y gobernará todo. Él hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, mis hermanos, en el momento que quiera. Quisiera que con eso en mente desarrollemos este tema y veamos qué es lo que el Señor quiere decirnos a través de esta enseñanza del día de hoy. Primero que todo, recordemos históricamente a dónde se desarrolla la historia de Elías. Bien, la historia de Elías se desarrolla en un libro histórico y es precisamente en el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, específicamente a partir del capítulo 17. Sin embargo, en el capítulo 12 del primer libro de Reyes podemos ver cómo el reino se divide y toma dos caminos. Un camino que es el reino del sur, el reino de Judá, y otro camino que es el reino del norte, el reino de Israel. Precisamente Elías aparece en este reino, en el reino de Israel, y aparece aproximadamente en el mandato del séptimo rey de Israel. Y ese rey se llamaba Acab. Ahí es a donde aparece Elías. Ya habían transcurrido 6 reyes antes de que Elías haga su aparición en la palabra de Dios, en este libro histórico. Y algo muy importante es definir quién es Acab, que es el rey en el cual está gobernando cuando hace su aparición Elías. Y quiero leer para ustedes, y espero que tengan su Biblia ahí en casa abierta para que me acompañen a leer. Vamos a estar en el primer libro de Reyes. Eso está en el capítulo 17, versículo 30 y 32. Y la palabra de Dios dice así: Sin embargo, Acab, hijo de Omri,
hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Etbal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. El versículo 32 dice así: primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Si nos damos cuenta, mis hermanos, Acab era un rey bien malo. Desvió todos sus objetivos, toda su atención, todo su enfoque en el Señor, lo desvió hacia otras cosas, hacia otros dioses, hacia ídolos. Se desenfocó totalmente. Y la palabra del Señor dice claramente que era un rey que había hecho todo lo que tenía que hacer para desagradar a Dios, más que los reyes anteriores. O sea, si los primeros 6 reyes fueron malos, Acab se llevaba el premio. Y precisamente acá es a donde aparece Elías. Algo muy importante es que los dioses a los cuales decidió prestar atención Acab era el dios Baal. El dios Baal era considerado un dios de la fertilidad. Se creía que era capaz de habilitar la tierra para producir cosechas y que la gente tuviera hijos. Algunas veces se representaba con la figura del sol y otras veces también tenía una figura semi-humana. Ese era el dios Acab, el dios de la fertilidad. Era venerado en ese tiempo y se le ofrecían sacrificios de diferentes maneras, precisamente para que lloviera, para que la tierra diera frutos, para que fuera fértil en términos generales. Y Acera también era una diosa de la fertilidad y, por decirlo de alguna manera, era como la compañera de Baal. Entre los fenicios y los cananeos se consideraba también la diosa del amor y de la guerra, y muchas veces se representaba como una figura humana o también se representaba con la figura de la luna en complemento a ese dios Baal al cual Elías empezó a rendir culto. Mis hermanos, y algo muy importante que tenemos que analizar es que Elías es enviado a darle un mensaje a este rey perverso que había desviado su mirada y su atención del Señor. Y el primer mensaje que da Dios a través de Elías es el siguiente, y está en Primera de Reyes 17, capítulo 17, versículo 1, que es donde Elías hace su primera aparición, y dice así: ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galat, le dijo al rey Acab, a ese rey perverso: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden, dice el Señor. Elías transmite un mensaje en contra de los supuestos dioses de los cuales ese rey Acab estaba confiando. Obviamente por influencia de su esposa, su reina Jezabel, pero ambos llevaron al pueblo de Israel a hacer las cosas que desagradaban a Dios, a ser idólatras, a alejar su enfoque y su mirada del Señor. Ahora bien, Elías, un hombre que sin ningún precedente aparece acá, simplemente se introduce en la palabra del Señor diciendo que es de Tisbe en Galat y que va a entregar el mensaje. Esa es la introducción. Y mis hermanos, es algo que podemos rescatar. No sabemos claramente cuál ha sido la preparación de Elías para poder venir a dar este mensaje, pero sabemos que es un habitante de la zona. Es un habitante de la zona.
Posiblemente el día de hoy, si nosotros tuviéramos que presentarnos ante un rey o ante un presidente a entregar un mensaje, cualquiera que fuera, posiblemente mandaríamos a un embajador o mandaríamos a una persona que posiblemente esté preparada para esto. Nosotros podemos deducir que el Señor de alguna manera preparó a Elías para esto, que el Señor miró con agrado a Elías para enviarlo a entregar este mensaje. Y ese mensaje es un mensaje pesado. ¿Por qué es un mensaje pesado? Pues porque le está diciendo precisamente a Acab que sus dioses no sirven para nada. ¿Por qué no sirven para nada? Porque el Señor, Dios de Israel, el gran yo soy, el Dios soberano, le está diciendo: no habrá ni rocío ni lluvia durante los próximos 3 años hasta que Él dé la orden. Ese es el mensaje. ¿Se imagina usted al frente de un rey tan perverso entregando este mensaje en el nombre del Señor? Definitivamente Elías es un Dios, es un hombre que confía en el Señor y que está haciéndole caso al Señor, que está siendo obediente al Señor. En el primer libro de Reyes, igual ahí en el capítulo 17, versículo 2 al 8, dice que después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Versículo 8. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Serepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Mis hermanos, ¿y saben lo que Elías hizo? Obedeció, se fue. Él escucha la voz del Señor, la instrucción del Señor, aunque parezca algo difícil. Dios le está diciendo que Elías va a ser alimentado en medio de esta situación tan complicada por cuervos, por aves. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. El Señor proveyó para Elías alimento en medio de esta situación tan complicada. Sin embargo, Elías toma la decisión de obedecer y de creer en lo que Dios le está diciendo. Elías obedece. Parece algo sobrenatural, lo es. Parece algo arriesgado, lo es. Pero Elías tiene claro en quién está poniendo su mirada, y es en Dios. Elías persiste también en la obra del Señor sin temor, todavía sin temor. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 18 y versículo del 1 al 4, dice que más tarde, durante el 3er año de la sequía del Señor, le dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Por eso Acab mandó a llamar a Abdías, quien estaba a cargo del palacio. Abdías era un fiel seguidor del Señor. Cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas, metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. En el mismo versículo, en el mismo capítulo 18, más adelante, en los capítulos 17 y 19 dice lo siguiente: cuando Acab vio a Elías, porque obviamente Elías hizo caso, Acab exclamó cuando vio a Elías: así que realmente eres tú, el alborotador de Israel.
está acá enfrentando, confrontando a Elías. Exclamó, es un reclamo. Y en el versículo 18 dice, yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor, y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Mis hermanos, Elías persiste en la obra del Señor sin ningún miedo. Mire, él viene de estar oculto, de estar viviendo de una manera incluso sobrenatural, viendo la mano del Señor proveyéndole su alimento, su protección, su cobertura, y es enviado por ese mismo Dios a confrontar a Acab y a darle un mensaje, a presentarse ante Acab. Incluso Acab prácticamente le está reclamando, le está diciendo, eres tú el alborotador de Israel. Pero Elías le responde, y le responde con la verdad, y le responde con el pecado, poniendo en evidencia el pecado que Acab ha venido cometiendo junto con Jezabel. Y lo reta y le dice, vamos conmigo, reúna a los profetas de Baal y a los profetas de Acera ahí en el monte Carmelo. Y esto se está poniendo cada vez más interesante y más retador tanto para Acab como para Elías, humanamente hablando. Pero sabe, Elías decidió creer e incluso ser desafiante. Quisiera que vaya a su Biblia y en el primer libro de Reyes, ahí en el capítulo que estamos leyendo, que es el 18, nos vayamos al versículo 20, del 20 al 40, para que veamos cuál es el enfoque de Elías en todo esto. Yo les quiero leer esto a ustedes. En el versículo 20 del primer libro de Reyes dice que entonces Acab le hizo caso a Elías y convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opciones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio, nadie decía nada. Entonces Elías les dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora, traigan 2 toros, los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran. Luego lo corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después, invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Ahí sí, toda la gente estuvo de acuerdo. Versículo 25. Así que Elías dijo a los profetas de Baal, empiecen ustedes porque son muchos. Escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Y Elías les decía, mis hermanos, tendrán que gritar más fuerte, se mofaba. Sin duda que es un Dios, tal vez esté soñando despierto, o quizás esté haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje,
o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaban más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta. Ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo. Y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. Imagínense esa escena, mi hermano. Imagínense esa escena de todo lleno de agua. Todo lleno de agua. El toro, la leña, todo lleno, escurría el agua. En el versículo 36, a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por una orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Cisón y allí los mató. Mis hermanos, qué historia más impactante y más impresionante. Podríamos estudiar muchas cosas de ella, pero lo que quisiera que hoy recuperáramos es que Elías toma la decisión de creer ciegamente en el Señor, de ser incluso desafiante. Se mofaba de ver que Baal y que Acera no podían hacer nada. Ahí habían cerca de 900 personas que se rendían, que servían a esos dioses y no pudieron hacer absolutamente nada. Y Elías se burla de ellos. Su confianza está puesta en Dios, en el Todopoderoso. Y lo hace de una manera desafiante, lo hace de una manera que muchos podríamos llamar tal vez irracional. Pero claramente Elías es movido por su fe, por la instrucción de Dios, por su obediencia a Dios. Ahora, nosotros leemos esta historia y nos damos cuenta que Elías es un hombre de fe. Incluso podríamos imaginar una persona con mucha valentía frente a esos sacerdotes y sacerdotisas de los dioses que tenían Acab y Jezabel. Sin embargo, algo que tenemos que recordar es que Elías es un hombre. Elías fue un hombre como usted y como yo, mi hermano y mi hermana. Y Elías pierde el enfoque poco después de que ve todo lo que vio. Él ora
le pide a Dios que por favor obre un milagro, que se manifieste de manera sobrenatural nuevamente. Y Dios lo hace. Y manda ese fuego y consume todo, el agua, el polvo, el toro, la madera, todas las piedras, todo fue consumido. Y claramente, después de ver todo esto, uno podría decir, pero ¿cómo va a dudar? ¿Cómo va a perder el enfoque? Y sí lo hace. Primero de Reyes 19, del versículo 1 al 3 dice lo siguiente. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Escuche bien. Que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. En el versículo 3 dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de Ratama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Podemos ver a un Elías derrotado, a un Elías deprimido, y es una contraparte de lo que acabamos de ver. Hace poco tiempo estábamos leyendo a un Elías valiente, confiado en el Señor, retando a los sacerdotes y sacerdotisas, y poco tiempo después perdió su enfoque. Escuchó el mensaje de Jezabel, le creyó a Jezabel en lugar de creerle al Señor, tal vez. Le puso más atención a lo que Jezabel le estaba diciendo que a lo que acababa de ver y vivir y lo que el Señor había hecho a través de él. La lección para nosotros como creyentes es que si caminamos en comunión con el Señor y le obedecemos, estaremos abiertos a su voluntad. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, mis amigos, Él satisface cada una de nuestras necesidades y su misericordia para nosotros nunca se va a agotar. La palabra de Dios dice que la misericordia de nuestro Señor se renueva cada mañana. Cada mañana. Elías entra en un periodo de una fe incierta, entra en depresión. Humanamente, cuando nosotros nos centramos en la confusión de la vida en este mundo, podemos quitar nuestros ojos del Señor y desanimarnos. Elías lo hace en este momento. Pero ¿sabe? Dios se muestra en todo esto. Recuerde que Él es soberano. Él es soberano. Dios tiene una relación con Elías a pesar de que Elías en este momento está desenfocado, está pensando en otra cosa. El Señor busca a Elías y se retoma su enfoque. Elías retoma el enfoque que tenía inicialmente en Dios. El Señor lo busca. Usted puede leer por ahí en Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 19 del 5 al 18, cómo el Señor suple las necesidades de Elías en medio del desierto, incluso le da una fuerza física sobrenatural para caminar más de 450 kilómetros. Es una caminata excepcional y Elías la hace porque el Señor le da la fuerza, lo hace de manera sobrenatural. Algunos autores exponen que Elías comete el error de cansarse. En realidad Elías no se cansa, mis hermanos. Elías camina 450 kilómetros, un poco más, porque Dios le da la fuerza. Humanamente, en estas condiciones, no lo hubiera logrado, físicamente no le da. Elías necesita un encuentro con Dios. Para ello tuvo que caminar toda esa distancia.
más de 450 kilómetros. Caminó del Monte Carmelo, que fue el lugar donde le dio muerte a los falsos profetas, al lugar de Jezreel, que fue donde oró por agua. Ahí hay 50 kilómetros aproximadamente. Luego de Jezreel huyó a Beerseba, que es un lugar donde recibe la amenaza precisamente de Jezabel, que hay otros 50 kilómetros. Y de Bersabé al monte Sinaí, que es a donde él huye, que usted lo puede leer en el primer libro de Reyes, ahí en el capítulo 19, que es al monte Sinaí, donde él se refugia, donde él corre, donde busca ese encuentro con el Señor. Hay aproximadamente 350 kilómetros, 500 kilómetros aproximadamente está caminando Elías. Y Elías es un hombre justo, de fe, de oración ferviente y sometido a Dios. Mis hermanos y mis hermanas, si nosotros analizamos fríamente el mensaje que se nos es transmitido a través de la historia de Elías, nos damos cuenta que usted y yo nos parecemos mucho a Elías. Usted y yo muchas veces podemos arriesgarnos a exponer nuestra fe en Cristo Jesús. Podemos ser incluso personas dinámicas o personas retadoras en cuanto a exponer nuestra fe, pero muchas veces también nos caemos como Elías. Muchas veces nos desenfocamos como Elías, a pesar de haber visto la mano de Dios obrar a través de cada uno de nosotros o en nuestras vidas, de muchas maneras, mis hermanos, de muchas maneras. Sin embargo, Elías nos deja una gran lección. Allá en Santiago 5, versículos 16 y 18 dice lo siguiente: confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Y podemos leer cómo Santiago nos está diciendo que Elías era tan humano como usted y como yo. Sin embargo, la oración y la fe primeramente en Dios cambió absolutamente su realidad. Y Santiago lo que nos está diciendo es precisamente eso. Precisamente eso. Confesémonos los pecados unos a los otros y oren los unos por los otros para que seamos sanados. Y esa sanación no necesariamente tiene que ver con un tema de una sanación física. Tiene que ver primeramente con lo más importante, y es la sanación de nuestros pecados, el arrepentimiento, el aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador y además en rendición a Él también empezar a hablar de su evangelio, a transmitir el mensaje de las buenas noticias a través de Cristo Jesús. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. Mis hermanos y mis hermanas, Dios cumple su propósito, queramos o no. Dios es soberano. Por favor, tengamos fe. Por favor, seamos como Elías. Seamos como ese Elías que creyó. Se desenfocó, sí se desenfocó, pero necesitaba nuevamente encontrarse con el Señor y lo hizo. Y Dios es quien lo busca, mis hermanos. Muchas veces en medio de las situaciones que tenemos, del día a día, que perdemos el enfoque, estamos sordos, estamos ciegos ante la voz de Dios, no estudiamos la palabra, dejamos de congregarnos, dejamos de orar los unos por los otros, dejamos todas las disciplinas espirituales, las vamos dejando de lado. Pero el Señor ahí está. Dios es Dios. Dios es soberano. En Hebreos 11, 32 y 34 dice: ¿cuánto más les tengo que decir? Dice Pablo.
Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jafet, David, Samuel y todos los profetas. Dentro de esos profetas está Elías. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir al filo de la espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Y eso lo hicieron por el poder de Dios nada más, porque humanamente no nos alcanza. Humanamente no nos va a alcanzar. En 2 Corintios 12, versículo 8 y 10, dice Pablo: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Está hablando de un aguijón que tenía Pablo. No sabemos si era un problema físico claramente o si tenía algún otro tipo de sufrimiento que Pablo necesitaba o quería en ese momento ser liberado, alguna enfermedad tal vez, algún padecimiento. En el versículo 9 dice: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo. En Cristo lo agrego yo. Mis hermanos, bajo la autoridad de Cristo, somos fuertes. Tenemos que ser un poco más como ese Elías. Tenemos que tratar de buscar el rostro del Señor en oración ferviente, de tener fe. Podemos caernos, podemos sentir debilidad, podemos cansarnos. Humanamente podemos hacerlo, mis hermanos y mis hermanas. Pero recuerde que Dios es soberano y el Señor hace lo que quiere. Y el plan de Dios en su vida y la mía se va a hacer. Se va a hacer. Dios es Dios y Él lo va a hacer. Él es soberano. Si Él tiene un propósito en su vida y en la mía, se hace, se cumple. Pero usted y yo tenemos que estar dispuestos. Tenemos que estar humillados ante Él y ante nadie más. Tenemos que tratar de mantener el enfoque en Él. Tenemos que tratar de seguir la vida que Jesús quiere que usted y que yo vivamos, la manera en que Él quiere que vivamos. Tenemos que abrir nuestras Biblias. Muchas personas, la única Biblia que van a leer es su testimonio y el mío. Lo que usted y yo hagamos fundamentado en la palabra de Dios es lo que esa persona va a conocer de Biblia. Seamos como Elías, presentemos ese mensaje del Señor, presentémoslo. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Recuerde que usted y yo tenemos una promesa de vida eterna a través de Cristo Jesús. Y como dice Pablo, aún en medio de la debilidad, soy fuerte, porque estoy enfocado en Cristo y en lo que Él ha hecho por mí. El Salmo 135:6 dice que el Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra, y en los océanos y en sus profundidades. Y usted y yo estamos ahí. Ahí estamos. El Señor hace lo que se place. Y Efesios 3:20-21 dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. ¿Qué le parece si cerramos esta enseñanza orando y pidiéndole al Señor que no perdamos nuestro enfoque, que mantengamos nuestro enfoque en Él, independientemente de
la realidad que tengamos, independientemente del entorno en el que estemos, de las pruebas en las que estemos siendo pulidos, de las pruebas que estemos pasando, de la consecuencia de nuestras fallas y pecados, ¿por qué no? Que en medio de eso no perdamos el enfoque. Cerremos orando. Señor, te damos gracias porque tu palabra la podemos tener en nuestro idioma. Te damos gracias por esta enseñanza que nos das a través de Elías. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu soberanía, Señor, porque tú eres inmutable, Padre. Te damos gracias por todo, Señor, sobre todo por Cristo Jesús, Padre. Te damos gracias por su muerte y su resurrección, y porque a través de Él podemos tener una esperanza de vida eterna, Señor. Queremos orar a ti, Padre, para que por favor nos des fortaleza, Señor, para que por favor nos des enfoque, para que por favor, Señor, nos des sabiduría de lo alto, para poder estar constantes, Señor, en tu obra, para que las enseñanzas que nos transmites, Padre, a través de tu palabra, a través de las prédicas, Señor, las podamos hacer vivas y las podamos aplicar en el día a día, Señor, y ir y proclamar tu evangelio, Padre. Ayúdanos, por favor, a ser luz, sal y luz del mundo, Padre. Hoy queremos poner, Señor, nuestras vidas en tus manos y pedirte, Señor, que por favor nos ayudes a ponerte más atención a ti, Señor, que a las palabras del mundo, a las tentaciones, Padre, que nos ayudes a ponerte más atención a ti que a los problemas, las necesidades, Señor, que tenemos. Queremos rendirnos a ti, Señor, hoy y pedirte que por favor nos ayudes a seguir adelante, Señor. Oramos a ti, Señor, fervientemente y con fe, sabiendo que tú tienes mejores planes para nosotros, Señor, que los que nosotros mismos tenemos, Padre. Te damos gracias, Señor, y te damos todo el honor y toda la gloria solo a ti, Señor, Dios de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Tú eres el gran yo soy, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Te damos gracias, Señor, por todo. Y oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.